En la sala del concurso de canto, Henry, el único concursante negro, llegó con la esperanza de que ganar le diera el dinero suficiente para la cirugía de su madre. De repente, Vicky, una empleada, se acercó, se burló de su aspecto y tiró su formulario de inscripción al suelo, afirmando que era imposible que pudiera pagar la cuota de entrada. Henry no discutió. Simplemente abrió una vieja caja de zapatos y volcó cada dólar que tenía sobre la mesa, dejando a Vicky sin palabras. Ese momento lo puso sobre el escenario donde cantó con todo lo que tenía, sin saber que la reacción de un juez estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Antes de volver atrás, dinos desde dónde nos estás viendo y suscríbete porque mañana tengo algo extra especial para ti. Buscamos jóvenes caballeros refinados, no niños de la calle que ensucien nuestro escenario. Vicky Harper ni siquiera levantó la vista de su portátil cuando lo dijo. Sus uñas perfectamente arregladas seguían tecleando con esa precisión irritante. Henry estaba al otro lado del mostrador de registro con su sudadera gastada aún húmeda por la caminata bajo la lluvia. Había escuchado las palabras con claridad, pero su cerebro necesitó un segundo para procesarlas y confirmar que sí, esa mujer realmente se lo había dicho en la cara. «Estoy aquí para inscribirme en el concurso de talentos», dijo manteniendo la voz firme. Entonces Vicky levantó la vista. Sus ojos recorrieron su rostro y bajaron hasta sus zapatillas manchadas de barro, deteniéndose en cada roto del vaquero, en cada borde deshilachado de la sudadera. Cuando por fin volvió a mirarlo a la cara, su expresión ya se había instalado en algo parecido al asco. «¿Cuántos años tienes?» 10. Vicky tomó el formulario que Henry había puesto sobre el mostrador, con 2 dedos sosteniéndolo lejos de su cuerpo. Sus ojos lo escanearon rápido, y sus labios se apretaron en una línea fina. Henry Brooks. Pronunció su nombre como si le resultara desagradable. Sin número de teléfono, sin correo electrónico. No tenemos computadora ahora mismo. Ya veo. Vicky dejó el formulario sobre el mostrador sin siquiera alisarlo. Henry, voy a ser directa. Este programa está diseñado para niños con formación adecuada. Nuestros participantes han tomado clases de canto desde los 5 o 6 años. Tienen entrenadores, experiencia en escenario. Se recostó en la silla y cruzó los brazos. ¿Y tú qué tienes? Henry pensó en el cuarto de suministros del supermercado donde trabajaba su mamá, en cómo él iba allí después de la escuela, y cantaba mientras ella terminaba su turno. La acústica era buena, rodeado de cajas. Pensó en practicar en el baño de casa porque los azulejos hacían que su voz sonara más llena. «¿Puedo cantar?», dijo simplemente. Vicky se rió. El sonido rebotó en las paredes, agudo y cruel. «Ay, cariño, seguro que puedes. Pero esto es diferente. Esto es el Centro Comunitario de Artes. Tenemos estándares». Henry apretó la mandíbula. Sintió el calor subiéndole por el cuello, las manos se le cerraron en puños a los lados, y tuvo que recordarse por qué estaba allí. Por mamá, por ese número que el médico había escrito. 68,000. Tengo la cuota de inscripción. La sonrisa de Vicky se afiló. La cuota es de $240, Henry. Eso no es calderilla, lo sé. ¿Y tu madre aprobó esto enviándote a la lluvia con tanto dinero? Vicky arqueó una ceja. Eso parece irresponsable. Algo se le tensó a Henry en el pecho. Está enferma. Está en el hospital. Por una fracción de segundo algo pasó por el rostro de Vicky, pero desapareció enseguida. Lamento oír eso, dijo aunque su tono sugería lo contrario. Pero eso no cambia la realidad. Este concurso no es para niños. Sin la preparación adecuada te estarías poniendo a ti mismo en camino hacia la vergüenza. No voy a fallar, no lo sabes. Sí lo sé. La certeza en su voz hizo que Vicky se quedara quieta un instante. Luego tomó de nuevo el formulario de inscripción. Lo sostuvo contra la luz y, sin aviso, lo soltó. El papel revoloteó y cayó directamente en el charco de agua de lluvia alrededor de los pies de Henry. Henry se quedó mirando su formulario en el agua sucia. Vio cómo el papel se oscurecía al empaparse, vio cómo las letras que había escrito con cuidado empezaban a correrse. En segundos quedó arruinado. «Ups», dijo Vicky con frialdad. Tomó un pañuelo.
Qué torpe de mi parte. La visión de Henry se tiñó de rojo en los bordes. Cada músculo se tensó. Imaginó volcar ese mostrador, ver el portátil de ella estrellarse contra el suelo. Su respiración se aceleró mientras sus uñas se le clavaban en las palmas. Pero entonces pensó en mamá, en su mano delgada dentro de la suya, en la forma en que ella lo había mirado y le había dicho: «Eres mi niño fuerte». Se agachó despacio y recogió el papel empapado. El agua goteaba corriéndole por las muñecas. Lo apretó contra su sudadera dejando marcas húmedas sobre el pecho. Vicky se estaba limpiando las manos con el pañuelo dedo por dedo como si se hubiera ensuciado. «¿Sabes lo que pienso, Henry? Guarda tu dinero. Cómprate ropa decente. O mejor aún, ayuda a tu madre con sus cuentas médicas. Estoy segura de que lo necesita más que tú para perseguir una fantasía». La puerta detrás de Vicky se abrió. Un hombre salió de las oficinas alto y con una chaqueta de cuero cara. Estaba desplazándose por su teléfono. «Vicky, necesito la lista de participantes para el viernes», dijo sin levantar la vista. «El equipo técnico quiere saberlo». Se detuvo a mitad de la frase. Su pulgar quedó inmóvil sobre la pantalla. Henry se había girado al oír la voz y ahora el hombre lo estaba mirando fijamente. Su rostro se puso pálido, la boca ligeramente abierta. El teléfono se le resbaló de la mano y lo atrapó torpemente. Los ojos oscuros del hombre estaban clavados en el rostro de Henry. No en su ropa sucia, solo en su cara. En sus ojos. «¿Quién es este?», preguntó el hombre con la voz áspera. Vicky se irguió. «Señor Harrington es solo un chico que llegó sin cita. Le estaba explicando que nuestro programa requiere Cole Harrington», interrumpió Henry. Reconoció el nombre del folleto. «Usted es el juez invitado». Cole pareció reaccionar de golpe. «Sí, soy yo». Su voz era ahora más baja. «Tranquilo. ¿Cómo te llamas, Henry Brooks?» Algo cruzó el rostro de Cole al oír el apellido. Apretó la mandíbula. Brooks repitió despacio: «Sí, señor». Un silencio extraño se instaló en el aire. Vicky miró de uno a otro confundida. Henry solo permanecía allí con el formulario arruinado contra el pecho, el agua goteando al suelo. Cole se obligó a concentrarse. «¿Qué está pasando aquí? ¿Nada preocupante?», dijo Vicky rápidamente. «Solo estaba explicando nuestros estándares». «Ella dejó caer mi formulario en el agua», dijo Henry con una voz más firme de lo que esperaba, y dijo que yo ensuciaría el escenario. La expresión de Cole cambió. Sus cejas se fruncieron. «Dijiste que, señor Harrington, yo solo estaba manteniendo nuestros estándares. ¿Se lo dijiste o no?», insistió Cole. La boca de Vicky se abrió y se cerró. Miró a Henry nerviosa. Puede que haya expresado ciertas preocupaciones sobre la preparación adecuada. Claro. Cole miró el suelo mojado, el formulario empapado de Henry, y luego volvió a mirar a Vicky. «¿Cuál es la cuota de inscripción? $240, respondió Henry. Los ojos de Cole regresaron a él. «¿Los tienes?». Henry asintió. Se agachó y recogió la caja de zapatos a sus pies. Una vieja caja de Nike, con las esquinas reforzadas con cinta adhesiva. El cartón estaba blando de tanto abrirla y cerrarla. «Henry, quizá deberíamos hablar», empezó Vicky, pero Henry ya estaba levantando la tapa. Volcó la caja boca abajo sobre el escritorio de ella. El dinero se desparramó. Las monedas de 25 centavos rebotaron sobre la mesa. Los billetes se esparcieron por el teclado. Los centavos golpearon el suelo con tintineos agudos. Las monedas de 5 centavos giraron antes de caer planas. Vicky se echó hacia atrás tan rápido que su silla chocó contra la pared. Levantó las manos. Henry empezó a ordenar de inmediato, alisando cada billete formando pilas ordenadas. Sus manos se movían con una eficiencia practicada. $1 aquí, $5 allá. Las monedas en un montón aparte. Cole se acercó. No estaba mirando el dinero. Estaba mirando las manos de Henry, los callos en las palmas, la suciedad bajo las uñas, la precisión automática. 4 minutos de crujido de billetes y tintinear de monedas. Finalmente Henry levantó la vista. $240. Ni un centavo menos. Vicky miró el dinero atónita.
¿De dónde sacaste todo esto? Lo gané. Ganado como, cortando césped, lavando coches, cualquier trabajo que encontrara. Henry la miró a los ojos. Me llevó un año de sábados levantándome a las 5 de la mañana. Un año de manos llenas de ampollas. Un año echando todo lo que ganaba en esta caja y viendo cómo el montón crecía tan despacio. Tienes 10 años, dijo Vicky con voz débil. Sí, señora. Cole miraba a Henry con esa expresión extraña como si estuviera viendo un fantasma. Ganaste todo esto tú solo para un concurso de canto. Henry dudó. Pensó en su mamá en la cama del hospital, en la etapa 3, en los $68,000, en el premio del concurso, 75,000. El único número mayor que podía alcanzar. Sí, señor. Vicky sacó una toallita desinfectante del cajón y empezó a frotarse cada dedo. Incluso con la cuota pagada debes entender en qué te estás metiendo. Los otros participantes han entrenado desde que eran pequeños. Entonces trabajará más duro, intervino Cole. Tomó un formulario en blanco y se lo entregó a Henry. Rellena esto. Una copia limpia. La cabeza de Vicky se giró bruscamente hacia él. Señor Harrington, como directora del programa, no me importa, dijo Cole con un tono que la hizo callar. Este concurso está abierto a cualquier niño que pueda pagar la cuota. Eso es lo que anunciamos. Está sugiriendo que excluyamos a ciertos aspirantes por su origen económico. El rostro de Vicky se puso rojo. Por supuesto que no. Bien. Hemos terminado aquí. Vicky empezó a recoger el dinero con la punta de los dedos, dejándolo caer en un sobre como si estuviera contaminado. Está bien, puede inscribirse. Pero cuando se humille, no me culpen. Henry rellenó el nuevo formulario con cuidado. Cuando terminó, lo deslizó por el mostrador. Vicky lo selló con fuerza. La ronda preliminar es el viernes a las 6 de la tarde. No llegues tarde. No lo haré. Henry recogió su caja de zapatos vacía y se giró hacia la puerta. El corazón le golpeaba el pecho, pero mantuvo los hombros rectos. Estaba a punto de salir cuando Cole habló. Henry. Se detuvo y se dio la vuelta. Cole estaba de pie con las manos en los bolsillos, y en su expresión había algo parecido al dolor, algo parecido al reconocimiento. Buena suerte, dijo Cole en voz baja. Henry asintió una sola vez y empujó la puerta para salir a la lluvia. Detrás de él se oyó la voz cortante de Vicky. Ese niño se va a humillar. Y la respuesta de Cole apenas audible. Tal vez estemos a punto de sorprendernos todos. El apartamento olía a lejía y a algo medicinal que Henry no lograba identificar del todo. Había fregado el baño esa mañana antes de ir a la escuela intentando eliminar el moho que siempre volvía sin importar cuántas veces limpiara. El grifo de la cocina volvía a gotear. Ese goteo lento y constante que lo volvía loco por la noche cuando intentaba dormir. Henry estaba de pie sobre una silla con una llave inglesa en la mano, intentando apretar la conexión debajo del fregadero. Le dolían los brazos de mantenerlos en alto tanto tiempo, y los dedos se le resbalaban del metal. Había visto un video de YouTube en la biblioteca sobre cómo arreglar grifos, pero el tipo del video lo había hecho parecer mucho más fácil de lo que era en realidad. Cariño, no tienes que hacer eso. Henry miró por encima del hombro. Su mamá Diane estaba de pie en la puerta de su habitación apoyándose en el marco con una mano para sostenerse. Había perdido más peso desde la estancia en el hospital. Sus pómulos estaban ahora afilados visibles de una forma que hacía que el estómago de Henry se encogiera. El pañuelo alrededor de su cabeza se estaba deslizando, dejando ver zonas del cuero cabelludo, donde el cabello se le había caído. «Yo me encargo, mamá». Henry volvió al grifo y giró la llave una vez más. Solo necesita estar más apretado. Henry James Brooks. Su voz era más firme ahora con ese tono que las madres usan cuando están a punto de imponer su autoridad. Bájate de ahí. Ya casi termino. Henry suspiró y bajó de la silla. El agua le goteó sobre la camiseta desde donde había estado trabajando. Se secó las manos en los vaqueros y miró a su mamá. La miró de verdad. Llevaba los mismos pijamas desde hacía 3 días,
Tenía ojeras oscuras bajo los ojos que parecían moretones. «Deberías estar descansando», dijo. Diane avanzó lentamente hacia la cocina, cada paso cuidadoso y medido. Extendió la mano y tocó la cara de Henry con la palma fría contra su mejilla. «Y tú deberías estar jugando con tus amigos siendo un niño». Henry se apartó con suavidad. «No tengo tiempo para eso, cariño». «Mamá, no». La voz de Henry salió más dura de lo que pretendía. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. «Estoy bien. Estamos bien». Pero no estaban bien. La pila de facturas médicas sobre la encimera de la cocina lo demostraba. Henry las había revisado el día anterior mientras su mamá dormía. Había sumado todos los números con las manos temblorosas. El total no dejaba de crecer. La última, la que había llegado hacía 3 días en un sobre rojo, era para la próxima cirugía, la que el médico dijo que necesitaba si quería vivir. $68,000. Ese número se le quedó a Henry en la cabeza como un peso. Por la noche se quedaba despierto viéndolo escrito en el techo con números brillantes. 68,000. Bien podrían haber sido 68 millones. «Hablé hoy con el hospital», dijo Diane en voz baja. Estaba apoyada en la encimera ahora como si estar de pie le consumiera toda la energía. «Nos dieron 20 días para reunir al menos la mitad. Si no...» No terminó la frase. Henry sabía lo que pasaba si no podían. La cirugía se cancelaba. El cáncer seguía creciendo. Su mamá moría. Así de simple. «Voy a ganar ese concurso», dijo Henry. Tenía las manos apretadas a los lados. «El premio es de $75,000. Es suficiente. Es más que suficiente». Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. «Henry, cariño, por favor, no puedes. No puedes cargarte con esto. Tienes 10 años. Soy el hombre de la casa. ¿No?» Diane negó con la cabeza y las lágrimas le rodaron por las mejillas. «No, cariño. Eres mi hijo. Eres un niño. Esto no es tu responsabilidad». Pero lo era. Henry lo sabía porque si no hacía algo, si simplemente se quedaba siendo un niño como su mamá, quería ella, moriría. Y no podía permitir que eso pasara. No lo haría. Pensó en su padre, el hombre del que su mamá se negaba a hablar. Todo lo que Henry sabía era que su padre había sido cantante, que se había ido antes de que Henry naciera, y que los ojos de su mamá se apagaban cada vez que Henry preguntaba por él. Tomó su decisión, era todo lo que ella decía. No lo necesitamos, pero tal vez sí lo necesitaban. Tal vez si su padre supiera... No. Henry apartó ese pensamiento. Su padre se había ido. Había elegido su carrera por encima de su familia. Había decidido que un bebé lo ataría y le impediría tener éxito. Henry había oído a su mamá hablar con su hermana por teléfono una noche, cuando ella pensaba que él estaba dormido. Había escuchado toda la historia. Cómo su padre había dicho que necesitaba libertad para crear. Cómo se había marchado y no había mirado atrás. Así que bien lo harían sin él. Henry caminó hasta su habitación, apenas lo suficientemente grande para el colchón individual en el suelo, y una caja de plástico que guardaba su ropa. En la pared pegó el folleto del concurso. Las palabras estaban impresas en letras grandes y en negrita. Muestra de talento juvenil. Gran premio $75,000 más, contrato exclusivo de formación. Debajo pegó la factura del hospital, la que tenía 68,000 en números rojos al final. Henry tomó un rollo de cinta deportiva de su caja, de la que usan los entrenadores para vendar tobillos torcidos. La había encontrado en un contenedor detrás del instituto. Arrancó una tira y se la envolvió alrededor de la muñeca lo bastante apretada como para sentirla. Luego tomó un marcador y escribió en la cinta con letras mayúsculas: «Protege a mamá». Se quedó mirando las palabras un momento, y después se puso otra tira en la otra muñeca. El mismo mensaje. Esta vez sus manos no temblaron. Desde la cocina oyó a su mamá llorar. Sollozos suaves que intentaba contener. Henry cerró los ojos y respiró hondo. «Yo puedo con esto», mamá susurró para sí mismo. «Yo puedo con esto». Esa noche Henry se acostó en su colchón y se quedó mirando el techo.
El grifo de la cocina volvía a gotear. No lo había arreglado bien. Cada gota resonaba en el apartamento silencioso como un martillazo diminuto. Gota, gota, gota. 20 días. La cirugía estaba programada dentro de 20 días, lo que significaba que tenía 19 días para ganar el concurso, cobrar el premio y pagar al hospital. Era justo, muy justo, pero posible. Henry se giró de lado y miró las palabras en sus muñecas. Protege a mamá. La cinta ya empezaba a despegarse por los bordes, pero el mensaje era claro. Su mamá apareció en la puerta, una silueta recortada por la luz del pasillo. «Cariño, ¿estás despierto?» «Sí». Entró despacio y se sentó en el borde del colchón. Los muelles crujieron bajo su peso, el poco peso que le quedaba. Extendió la mano y tomó la de Henry, pasando los dedos por la cinta deportiva de su muñeca. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. «Solo algo que estoy haciendo». El pulgar de Diane recorrió las palabras. Henry la observó leerlas con la luz tenue. Cuando levantó la vista tenía los ojos húmedos otra vez. «Ay, cariño». La voz se le quebró. «No puedes. No puedes hacer esto. Es demasiado. Lo voy a hacer de todos modos». «Henry». «Mamá, basta». Henry se incorporó y la miró directamente. «Sé que quieres que sea un niño. Sé que quieres que vaya a jugar baloncesto o lo que sea, pero no puedo porque si no hago algo te vas a morir. Y no voy a permitir que eso pase. Así que o me ayudas o te apartas de mi camino. Pero no voy a parar». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, más adultas, como si él fuera el padre y ella la niña. Diane lo miró durante un largo momento. Luego lo abrazó apretándolo tan fuerte que casi no podía respirar. Su cuerpo temblaba de sollozos. «Está bien», susurró en su cabello. «Está bien, cariño, pero prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que después de esto, después del concurso, te permitirás volver a tener 10 años. Aunque sea por un ratito». Henry no respondió. No podía prometerlo porque incluso después del concurso, incluso después de la cirugía, seguiría habiendo facturas, seguiría habiendo alquiler, seguiría habiendo 100 cosas de las que ocuparse. Pero sostuvo a su mamá y la dejó llorar, y fingió que quizá algún día podría volver a ser solo un niño. El grifo seguía goteando en la cocina. Gota, 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 como una cuenta atrás. El auditorio del Centro Comunitario de Artes era más grande de lo que Henry esperaba. Filas de asientos de terciopelo rojo se extendían hacia la oscuridad, y las luces del escenario colgaban del techo como arañas mecánicas. El aire olía a polvo, a madera vieja y al sudor nervioso de 50 niños esperando entre bastidores. Henry estaba en un lateral observando a los otros concursantes. Todos parecían pertenecer a ese lugar. Ropa de diseñador, cortes de pelo, profesionales, padres, rondando cerca con botellas de agua, sprays para la voz y palabras de ánimo. Un chico más o menos de la edad de Henry calentaba cerca del telón, haciendo escalas mientras su madre, vestida con un traje de pantalón que probablemente costaba más que el alquiler de Henry, tomaba notas en una carpeta. El chico era bueno, muy bueno. Su voz era clara y controlada, clavando cada nota con precisión. «Ese es Julian Harper», susurró alguien junto a Henry. «El hijo de Vicky. Entrena desde los 4 años». Henry miró hacia allí. Una chica de unos 12 años estaba de pie con un vestido brillante que captaba las luces del escenario. «Va a ganar», continuó la chica. «Todo el mundo lo sabe. Su mamá prácticamente dirige este lugar. Ya veremos», dijo Henry en voz baja. La chica lo recorrió de arriba abajo con la mirada fijándose en sus vaqueros limpios pero gastados, en su camisa abotonada de Goodwill, que no le quedaba del todo bien. «Tú eres ese chico. El del video». El estómago de Henry se tensó. El video. Se había olvidado de eso. Después de haberse inscrito alguien en el vestíbulo, había grabado toda la escena de la caja de zapatos y el dinero. Se había vuelto viral. 5 millones de visualizaciones en 2 días. La gente lo llamaba Soul Boy. Y el niño que pagó en monedas. Sí, admitió. Eso fue increíble. «¿Lo que hiciste?», preguntó la chica con una sonrisa. «Soy Sara».
Henry, ya lo sé. Luego asintió hacia el escenario. Sales después de Julian. Suerte superando eso. Julian estaba entrando al escenario en ese momento. Las luces de la sala se atenuaron y un foco lo iluminó justo en el centro. Se veía seguro, cómodo, como si hubiera nacido para estar exactamente en ese lugar. Henry observó desde un lateral mientras Julian empezaba a cantar. Era una canción pop actual, algo que había sonado en la radio todo el verano. La voz de Julian era técnicamente perfecta, cada adorno limpio, cada nota afinada. Su coreografía era fluida y profesional, el tipo de actuación que nace de años de clases caras. El público, en su mayoría padres y personal del concurso, aplaudió con cortesía cuando terminó. Desde su asiento en la mesa de jueces, Vicky sonreía radiante. Levantó su tarjeta 88. Los otros jueces dieron puntuaciones similares, todos excepto Cole Harrington, que estaba sentado al final de la mesa con una expresión ilegible. Él levantó un 8.5. «¿Y ahora?», anunció el presentador. «Tenemos al concursante número 45, Henry Brooks». Henry sintió que el corazón se le aceleraba de golpe. Las palmas de las manos le sudaban. La cinta alrededor de sus muñecas de pronto se sentía demasiado apretada. Caminó hacia el escenario. El foco era cegador. No podía ver al público. Apenas distinguía la mesa de los jueces. Solo veía luz blanca y las siluetas oscuras de la gente observándolo. «Concursante 45», dijo la voz de Vicky desde algún punto de la oscuridad empalagosa de falsa dulzura. Una inscripción autofinanciada del Distrito Obrero. Sin acompañamiento solicitado. Henry oyó los murmullos que recorrieron la sala. Vio a Julian observándolo desde entre bastidores con una sonrisa burlona en el rostro. Henry caminó hasta el micrófono en el centro del escenario. Lo sujetó con la mano. El metal estaba frío contra su palma. Pudo ver las palabras en su muñeca. «Protege a mamá». El jefe de escenario le hizo un gesto con la cabeza. El auditorio quedó en silencio. Henry cerró los ojos. Pensó en su mamá en esa cama de hospital, en cómo se había sentido su mano dentro de la suya, tan delgada, tan frágil. Pensó en ese número $68,000 y en la cirugía que necesitaba. Pensó en el cuarto de suministros del supermercado donde había practicado en los azulejos del baño, que hacían que su voz sonara más grande de lo que era. Abrió la boca y empezó a cantar. La canción era A Change Is Gonna Come, del viejo Sam Cooke, décadas mayor que Henry. Pero la había escuchado una vez en la radio y algo en ella le había llegado al pecho y se había quedado allí. Su voz salió áspera, al principio nerviosa. Pero entonces algo cambió. Dejó de pensar en los jueces, en el público, en Julian Harper, mirando desde detrás del escenario. Dejó de pensar en tener 10 años, en ser pobre, en estar asustado. Simplemente cantó. Su voz no era bonita como la de Julian. Era cruda, con bordes ásperos, pero tenía algo que la perfección técnica no puede enseñar. Tenía alma. Tenía dolor. Tenía el peso de todas las cosas difíciles que Henry había vivido concentradas en cada nota. Las palabras salían de él, como si las hubiera vivido, como si hubiera nacido cansado, como si hubiera cargado responsabilidades demasiado grandes para unos hombros de su tamaño. Cuando alcanzó las notas altas, su rostro se contrajo, las cejas juntas, los labios tensos, exactamente igual que en las viejas portadas de discos de Cole Harrington. En la mesa de jueces, Cole dejó caer su bolígrafo. Golpeó la mesa y él ni siquiera lo notó. Estaba mirando a Henry como si hubiera visto un fantasma. Los ojos de Henry estaban cerrados, pero si los hubiera abierto, habría visto a la gente del público, inclinándose hacia adelante en sus asientos. Habría visto a Sarah entre bastidores con la boca abierta. Habría visto desaparecer la sonrisa burlona de Julian. La canción fue creciendo hasta su clímax. La voz de Henry se quebró en una de las notas altas. No fue perfecto, no fue limpio, pero de alguna manera lo hizo más real, más honesto. Cuando la última nota se apagó, hubo silencio. Luego el auditorio estalló. La gente se puso de pie, de verdad de pie. Henry abrió los ojos parpadeando bajo el foco, confundido por el sonido del aplauso que retumbaba en toda la sala. En la mesa de jueces,
Cole Harrington tenía el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban. Vicky estaba paralizada con la tarjeta de puntuación aún en blanco frente a ella. Los otros jueces estaban de pie aplaudiendo. Henry solo permanecía allí aferrado al micrófono tratando de entender qué acababa de pasar. «¿Puntuaciones, por favor?», llamó el presentador. Los jueces levantaron sus tarjetas una por una. 9-5, 9-7, 9-2. Luego Vicky. Su mano temblaba ligeramente cuando levantó su tarjeta. 7-5. El público abucheó. Alguien gritó, «¿Estás bromeando?». El rostro de Vicky se puso rojo pero mantuvo la tarjeta en alto. «Falta de fundamentos técnicos», dijo en su micrófono. «El talento en bruto no es suficiente». Finalmente Cole bajó las manos del rostro. Tenía los ojos rojos. Tomó su tarjeta de puntuación y por un momento solo miró a Henry. Lo miró de verdad. Luego levantó su tarjeta. 10. El público rugió. La puntuación media de Henry, incluso con el 7-5 de Vicky, fue la más alta de toda la ronda preliminar. Cuando salió del escenario, las piernas le parecían de agua. Julian estaba de pie entre bastidores, y por un segundo sus miradas se cruzaron. Julian abrió la boca como si fuera a decir algo, luego la cerró. Solo asintió una vez. Sarah agarró el brazo de Henry cuando pasó. «Dios mío. Dios mío». Eso fue. «Necesito aire», logró decir Henry. Empujó una puerta trasera y salió al callejón detrás del edificio. El aire nocturno le refrescó el rostro. Le temblaban las manos, le temblaba todo el cuerpo. Lo había hecho. De verdad lo había hecho. Detrás de él la puerta se abrió. Henry se giró esperando ver a Sarah o a alguno de los otros concursantes. Era Cole Harrington. El productor musical estaba de pie en el umbral, la luz del interior dibujando su silueta. Durante un largo momento no dijo nada. Solo miró a Henry con esa misma expresión de antes, como si estuviera viendo algo que dolía. Eso fue... La voz de Cole sonó áspera. Se aclaró la garganta. «¿Dónde aprendiste a cantar así?» «Me enseñé solo, más o menos. Veía videos en la biblioteca». «¿Videos?». Cole se rió, pero no fue una risa alegre. «¿Te enseñaste a cantar así viendo videos?». Henry no supo qué decir, así que guardó silencio. Cole dio un paso adelante. «Cuando cantabas, cuando llegas a las notas altas, haces esto con las cejas, las frunces». «Ajá. Yo hago lo mismo». Cole tenía las manos en los bolsillos y se veía incómodo. «Siempre lo he hecho desde que era niño». Henry sintió algo frío asentarse en su estómago. «Así que...». Cole se detuvo, negó con la cabeza. «Nada. No importa. Lo hiciste muy bien esta noche». «¿De verdad?». Se dio la vuelta para regresar al interior. «Señor Harrington». Cole se detuvo y miró atrás. «¿Por qué me dio un 10?». Cole guardó silencio un momento. «Porque eso no fue una actuación. Eso fue la verdad, y la verdad siempre vale un 10». Desapareció dentro del edificio, dejando a Henry solo en el callejón con las manos temblando y el sonido de los aplausos aún resonando en sus oídos. A las 6 de la mañana siguiente, el teléfono de Henry, uno barato de prepago que su mamá le había comprado para emergencias, empezó a vibrar. Se había quedado dormido sobre el colchón, todavía con la ropa del concurso puesta, demasiado exhausto para cambiarse. La vibración no paraba. Tomó el teléfono y entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Notificaciones, cientos de ellas. El teléfono de su mamá también vibraba desde la cocina. Podía oírlo contra la encimera. Henry se incorporó y abrió la primera notificación. Era un enlace de YouTube. El video se titulaba «Niño de 10 años hace llorar a los jueces. Soulboy, Henry Brooks». El contador marcaba 2-3 millones de visualizaciones y seguía subiendo. «Oh no», susurró Henry. Hizo clic en el video. Alguien había grabado toda su actuación desde el público, probablemente contra las normas, pero aún así lo habían hecho. La calidad era inestable, grabado con un móvil, pero su voz se oía clara. La sección de comentarios estaba explotando.
Este niño tiene más alma en el meñique que la mayoría de los cantantes profesionales. Estoy llorando literalmente en mi escritorio ahora mismo. Ese juez que le dio un 7.5 debería ser despedido. Alguien consiga ya un contrato discográfico para este niño. Henry siguió desplazándose por las notificaciones. Su actuación se había compartido en Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. La gente lo llamaba Soul Boy. Fragmentos de su canto se estaban remezclando. Videos de reacciones aparecían cada pocos minutos. Su mamá apareció en la puerta con el teléfono en la mano. Cariño. ¿Estás viendo esto? Sí. ¡Ay! La voz de Diane temblaba. Cariño. Hay una campaña de recaudación para mi cirugía. Alguien la empezó anoche. Henry levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Diane le mostró el teléfono. En efecto, alguien había creado un GoFundMe titulado Ayuda a Soulboy Henry a salvar a su mamá. Había una foto de Henry en el concurso y debajo una descripción del cáncer de su mamá y de la cirugía que necesitaba. El objetivo estaba fijado en $68,000. La cantidad recaudada hasta el momento $22,000. «¿22,000?», murmuró Henry. En una sola noche. Su mamá estaba llorando con la mano sobre la boca. La gente es tan buena. La gente es tan... Pero la mente de Henry ya estaba calculando. 22,000 era increíble. Asombroso. Más dinero del que jamás había imaginado tener. Pero aún faltaban 46,000. Y la cirugía era en 19 días. Incluso si las donaciones seguían llegando a ese ritmo, no alcanzarían a tiempo. Necesitaba ganar el concurso. El dinero del premio seguía siendo su mejor oportunidad. Para cuando Henry llegó a la escuela ese lunes, todo había cambiado. Niños que nunca antes le habían hablado se detenían a saludarlo en los pasillos. Maestros que apenas lo habían notado de repente le daban palmadas en la espalda. Incluso el director Morrison lo llamó a su oficina no para castigarlo, sino para estrecharle la mano y decirle lo orgullosa que estaba la escuela. Se sentía mal. Todo. Esos mismos chicos lo habían ignorado la semana pasada. Esos mismos maestros habían mirado a través de él como si no existiera. Ahora les importaba porque era famoso en Internet. Durante el almuerzo, Henry se sentó solo en la esquina de la cafetería como siempre. Pero esta vez la gente no dejaba de acercarse. «Oye, Henry, ¿puedo sacarme una selfie contigo, Henry? Mi mamá está obsesionada con tu video. ¿Puedes cantar algo ahora mismo?» Henry mantenía la cabeza baja picoteando su bandeja de almuerzo gratuito. Solo quería que lo dejaran en paz. Que lo dejaran en paz. La voz de Julian Harper atravesó el murmullo. «¿No ven que está intentando comer?» La multitud se dispersó lentamente. Julian se quedó allí con su propia bandeja viéndose incómodo. «¿Puedo sentarme?», preguntó Julian. Henry se encogió de hombros. «Es un país libre». Julian se sentó frente a él por un momento. Ninguno dijo nada. «Tu actuación fue realmente buena», dijo Julian al fin. «Lo digo en serio. Eres muy talentoso. Gracias. Mi mamá está furiosa». Julian soltó una pequeña risa. Ha estado todo el fin de semana al teléfono llamando a sus amigos abogados, tratando de encontrar una forma de... Se detuvo como si hubiera dicho demasiado. Henry alzó la vista de golpe. ¿Una forma de qué? Nada. Olvida que dije algo. Pero Henry pudo verlo en su rostro. Culpa. Preocupación. Algo que parecía una advertencia. «¿Qué está planeando tu mamá?», preguntó Henry en voz baja. Julian dudó. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Mira, no se supone que yo sepa esto, ¿de acuerdo? Pero la escuché hablando por teléfono. Está investigando tu pasado intentando encontrar cualquier cosa que pueda usar para descalificarte». El estómago de Henry se hundió. «¿Descalificarme por qué?» «No lo sé, pero conociendo a mi mamá, va a encontrar algo. Siempre lo hace». Julian se levantó recogiendo su bandeja. «Solo ten cuidado. Cuida tus espaldas». Se fue dejando a Henry sentado allí con una sensación enfermiza extendiéndose por el pecho.
El correo electrónico llegó a las 11 de la mañana del día de la final. Henry estaba en su apartamento preparándose para salir al concurso. Había pedido prestado un traje de la iglesia, una donación de alguien que casi le quedaba bien. Su mamá se trenzaba el pañuelo frente al espejo del baño, intentando verse más fuerte de lo que se sentía. El teléfono de Henry vibró. Un correo de la oficina del concurso. Asunto: problema urgente de elegibilidad del concurso. Le temblaban las manos cuando lo abrió. Estimado señor Brooks, se nos ha informado que usted podría estar en violación de los requisitos de elegibilidad del concurso. En concreto, hemos descubierto un canal de YouTube registrado bajo el nombre Street Corner Singing, que parece pertenecerle. Este canal contiene numerosos videos con interpretaciones de música protegida por derechos de autor sin la licencia correspondiente. De acuerdo con la sección 12.3 del reglamento del concurso, todos los participantes deben estar en cumplimiento con la legislación sobre derechos de autor. El uso de material protegido sin la debida licencia constituye una violación de la ley federal y es motivo de descalificación inmediata. Para mantener su elegibilidad, deberá presentar documentación que acredite la licencia adecuada de todo el material protegido interpretado en el canal mencionado. Esta documentación debe ser entregada a la oficina del concurso a más tardar a la 11 p.m. de hoy. La falta de presentación de dicha documentación resultará en la descalificación permanente de este y de todos los futuros concursos organizados por el Centro Comunitario de Artes. Atentamente, Vicky Harper, directora del programa Henry, leyó el correo 3 veces. Luego hizo clic en el enlace al canal de YouTube que ella había mencionado. Era su antiguo canal, el que había creado cuando tenía 8 años, antes de saber nada sobre derechos de autor, licencias o cualquier otra cosa. Solo videos de él cantando versiones de canciones que le gustaban grabados con el teléfono de su mamá. Había dejado de publicar hacía más de un año. Prácticamente se había olvidado de que existía. Había tal vez unos 40 videos en total, todos versiones de canciones populares. ¿Mamá? La voz de Henry salió estrangulada. Mamá, tenemos un problema. Diane salió del baño. ¿Qué pasa? Henry le mostró el correo. Vio cómo el color se le iba del rostro mientras lo leía. Documentación de licencias. La voz de Diane temblaba. Cariño, no tenemos. No podemos pagar eso. Lo sé. Conseguir licencias adecuadas para 40 canciones costaría miles de dólares. Dinero que no tenían en absoluto. Y aunque lo tuvieran, no había manera de procesarlo y documentarlo antes de la 1 de la tarde. Eran las 11:15. Henry miró las palabras en sus muñecas. Protege a mamá. La cinta estaba sucia, ya despegándose por los bordes, pero el mensaje seguía ahí. No puede hacer esto, dijo Henry. Tenía las manos cerradas en puños. No puede simplemente. Pero podía. Y lo había hecho. Diane abrazó a Henry. Está bien, cariño. Está bien. No está bien. Henry se apartó. Le ardían los ojos. Ese dinero del premio mamá. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Tú lo necesitas. Lo resolveremos de alguna manera. La recaudación. La voz de Henry fue subiendo. La recaudación va en 22,000. Eso ni siquiera es la mitad. Podía sentir el pánico arañándole la garganta. Tenemos 19 días. 19 días. Y si no tenemos el dinero no harán la cirugía y tú. No pudo terminar la frase. Diane tomó el rostro de Henry entre sus manos. Henry James Brooks, escúchame. Ya has hecho más de lo que cualquier niño debería tener que hacer. Te has roto el cuerpo trabajando durante un año. Subiste a ese escenario y cantaste con todo tu corazón. Has sido tan valiente, cariño. Tan valiente. Pero no fue suficiente. La voz de Henry se quebró. No fui suficiente. Sí lo fuiste. Sí lo eres. Las lágrimas de Diane caían ahora. Y no voy a permitir que te culpes por esto. ¿Me oyes? Esto no es tu culpa. El teléfono de Henry volvió a vibrar. Otro correo. Bajó la vista. Era de Cole Harrington. Asunto. Reúnete conmigo ahora en el centro. Henry se lo mostró a su mamá. Ve, dijo ella. Ve a ver qué quiere.
Henry tomó su chaqueta, la del traje prestado de la iglesia que le quedaba grande de los hombros, y salió corriendo. Henry irrumpió por las puertas del Centro Comunitario de Artes a las 11:47 de la mañana. Estaba sin aliento, la camisa empapada de sudor, por haber corrido todo el camino. El vestíbulo estaba vacío salvo por Cole Harrington, que caminaba de un lado a otro frente al mostrador de registro como un animal enjaulado. Al ver a Henry, se detuvo. ¿Recibiste el correo?, preguntó Cole. Sí. Bien, ven conmigo. Cole no esperó respuesta. Se dirigió directamente hacia las oficinas administrativas y Henry lo siguió. Caminaron por un pasillo en el que Henry nunca había estado, pasando puertas cerradas con rótulos como Junta Directiva y Oficina Financiera. Al final del pasillo estaba la oficina de Vicky Harper. Cole no llamó. Simplemente abrió la puerta y entró. Vicky estaba sentada en su escritorio hablando por teléfono. Al verlos, su expresión pasó de sorpresa a fastidio, y luego a algo que parecía miedo. «Te llamo luego», dijo al teléfono y colgó. «Vicky», dijo Cole con voz fría. «Tenemos que hablar. Señor Harrington, esto es completamente inapropiado». «¿Inapropiado, Cole?», rió, pero no había humor en su risa. ¿Quiere hablar de inapropiado? Hablemos de cómo está usando la ley de derechos de autor para excluir a un niño de 10 años de un concurso. Vicky se irguió en la silla. Solo estoy haciendo cumplir las reglas. Que esperó hasta la mañana de la final para enviar ese correo, la interrumpió Cole con una palabra dura y plana. Esperó hasta que no hubiera ninguna posibilidad de que pudiera cumplir. Eso no es hacer cumplir reglas, eso es sabotaje. Señor Harrington, entiendo que tenga debilidad por este concursante en particular, pero las reglas son las reglas. Todos los participantes deben cumplir con. Cole golpeó una carpeta contra el escritorio. El sonido hizo que tanto Vicky como Henry se sobresaltaran. ¿Quiere hablar de cumplimiento de derechos de autor? Cole abrió la carpeta. Hablemos del video de inscripción de su hijo, el que usó para su solicitud. Aquel en el que interpreta una coreografía con un remix de una canción de Drake. Cole sacó una captura de pantalla impresa. Ese remix no tiene licencia. La persona que lo hizo no posee los derechos de las grabaciones maestras de Drake, lo que significa que Julian interpretó material protegido por derechos de autor sin licencia adecuada, lo que significa que según sus propios estándares, él también debería ser descalificado. El rostro de Vicky se quedó blanco. Eso es completamente diferente. ¿Cómo? Cole se inclinó hacia adelante apoyando las manos en el escritorio. Explíqueme en qué es diferente. Luego añadió. En realidad, déjeme ahorrarle el esfuerzo. No es diferente. La única diferencia es que Julian es su hijo y Henry no. Está simplificando demasiado. Así Cole sacó otro documento. Porque también descubrí algo interesante. Hace 3 años un concursante presentó una queja por trato discriminatorio. Dijo que usted había hecho comentarios sobre la situación económica de su familia. Dijo que intentó disuadirlo de competir. La junta lo enterró, lo tapó porque usted atrae donantes. La miró fijamente. ¿A cuántos otros niños les ha hecho esto? Vicky se levantó. Le temblaban las manos. Salga de mi oficina. No. Dije salga. No me voy a ninguna parte. Cole cruzó los brazos. Esto es lo que va a pasar. Vas a retirar ese correo. Vas a permitir que Henry compita en la final esta noche, y lo vas a hacer en los próximos 5 minutos. ¿O que la voz de Vicky fue cortante, defensiva? Irás a la junta, por favor. La mitad son amigos personales míos. No necesito a la junta. La voz de Cole bajó más peligrosa. Necesito a mi abogado, a mi publicista y a los contactos con los medios que he construido durante 20 años en esta industria. Hizo una pausa. ¿Sabes qué hace una gran noticia? Vicky, directora de programa adinerada, usa tecnicismos legales para excluir a un niño negro pobre de un concurso de talentos. Funciona muy bien en redes sociales, especialmente ahora que todo el mundo ya ama a Henry y te ve como la villana. La boca de Vicky se abrió y se cerró. Y luego está la demanda civil, continuó Cole. Discriminación por nivel económico. Aplicación selectiva de las reglas.
Tengo pruebas suficientes solo de esta mañana para hacer tu vida muy, muy difícil. Y créeme, mis abogados son mejores que los tuyos. ¿Me estás amenazando, no? Te estoy explicando las consecuencias. Cole se irguió. Hiciste esto personal cuando fuiste contra un niño. Así que ahora es personal. Y vas a perder. Henry estaba junto a la puerta observándolo todo. Nunca había visto a un adulto pelear por él así. Nunca había visto a alguien con poder usarlo para protegerlo en lugar de aplastarlo. Vicky volvió a sentarse. Intentaba mantener la compostura, pero Henry vio cómo le temblaban las manos mientras tecleaba algo en su computadora. Las reglas establecen claramente. Las reglas también incluyen una cláusula de uso justo. Interrumpió Cole, que cubre el uso educativo y no comercial de material con derechos de autor. El canal de YouTube de Henry no estaba monetizado. Era un niño aprendiendo a cantar. Eso es uso justo de manual. Cualquier estudiante de primer año de derecho podría defenderlo. La mandíbula de Vicky se tensó. ¿Bien? Supongamos hipotéticamente que retiro la descalificación. ¿Qué me impide simplemente puntuarlo bajo en la final? Soy jueza. Es mi derecho. Absolutamente nada, admitió Cole. Puntúalo como quieras, pero hazlo de forma justa. Déjalo competir, déjalo cantar. Luego júzgalo por su actuación real, no por su origen económico ni por tu vendetta personal. La oficina quedó en silencio salvo por el zumbido de la computadora de Vicky. Henry podía oír los latidos de su propio corazón. Finalmente, Vicky hizo clic varias veces. La notificación de descalificación ha sido retirada. Henry Brooks queda reinstalado como finalista. Levantó la vista hacia Cole con puro odio en los ojos. Pero esta conversación no ha terminado. Sí, ya terminó. Cole se dio la vuelta y puso la mano en el hombro de Henry guiándolo hacia la puerta. «Vamos, chico. Tienes un concurso que ganar». Dejaron a Vicky sentada en su escritorio con las manos aún temblando de rabia contenida. En el pasillo Henry se detuvo y miró a Cole. «¿Por qué hiciste eso?» Cole guardó silencio un momento. Su mano seguía en el hombro de Henry, y Henry pudo sentir que le temblaba ligeramente. «Porque alguien debería haberlo hecho por mí», dijo en voz baja. «Hace mucho tiempo». Antes de que Henry pudiera preguntar qué significaba eso, el teléfono de Cole sonó. Lo sacó, miró la pantalla y su expresión cambió a algo que Henry no supo descifrar. «Tengo que atender esto», dijo Cole. «Pero Henry, vete a casa, descansa, come algo. Vuelve aquí a las 5:30 para la prueba de sonido. Y no dejes que lo de esta mañana se te meta en la cabeza. Perteneces a ese escenario esta noche. ¿Me entiendes?» Henry asintió. Cole respondió la llamada y se alejó por el pasillo, su voz resonando a lo lejos. «Sí, estoy aquí». «¿Qué averiguaste?» Henry se quedó un momento solo en el pasillo vacío. Bajó la mirada a sus muñecas. La cinta apenas se sostenía ya, pero aún podía distinguir las palabras. «Protege a mamá». Había estado a punto de perderlo todo de que se lo arrebataran porque una mujer rica no creía que él perteneciera allí, pero seguía dentro. Aún tenía una oportunidad. Henry salió del centro comunitario de artes y se internó en el sol del mediodía. Sus manos ya no temblaban. Tenía 5 horas antes de la final. 5 horas para prepararse para la actuación más importante de su vida. Empezó a caminar hacia casa y con cada paso se sentía un poco más fuerte. El auditorio estaba lleno. Cada asiento ocupado, gente de pie al fondo. Cámaras de noticias instaladas en la parte trasera. Cámaras reales de canales de televisión de verdad. El video de la ronda preliminar de Henry se había vuelto tan viral que los medios locales cubrían la final como si fuera un evento deportivo. Entre bastidores reinaba el caos. Concursantes haciendo calentamientos vocales de último momento, padres ajustando vestuarios técnicos de escenario, gritando indicaciones. Henry estaba de pie en una esquina apartado de todo. Llevaba puesto el traje de la iglesia. Alguien lo había llevado a un sastre esa misma tarde y lo había ajustado gratis después de escuchar su historia. Ahora sí le quedaba bien.
Lo hacía verse más grande, más serio. Su mamá estaba con él. Había insistido en ir pese a lo débil que se sentía. Estaba sentada en una silla plegable con el pañuelo cuidadosamente envuelto alrededor de la cabeza, pero sonreía de verdad. Sonreía. ¿Te ves tan guapo, cariño?, dijo estirándose para acomodarle el cuello de la camisa. Como un hombrecito. Siento que voy a vomitar. Diane soltó una risa suave. Eso es normal. Significa que te importa. Henry miró alrededor del área tras bambalinas. Vio a Julian calentando con su entrenadora vocal, una mujer con ropa deportiva cara que no dejaba de mirar su Apple Watch. Sarah también estaba allí estirando con su vestido brillante. Otros chicos que reconocía de las preliminares. Y entonces los vio. Un grupo de personas entrando por la puerta de atrás, que no parecían encajar en un concurso de talentos. Era Marcus de la barbería donde Henry a veces barría por $5, y Teresa la enfermera del piso del hospital de su mamá, y Big Mike, el dueño de la tienda de la esquina, y al menos una docena más del vecindario. Gente que había visto crecer a Henry, que le había dado trabajos ocasionales, que lo conocía desde antes de que fuera Soul Boy. Todos llevaban camisetas iguales blancas con letras negras. El equipo de Henry. ¡Sorpresa!, gritó Marcus sonriendo. ¿Creíste que nos lo íbamos a perder? Henry sintió que se le cerraba la garganta. Su mamá se levantó de la silla y caminó hacia ellos, y la rodearon con abrazos y palabras de ánimo. Tenemos toda una barra animándote allá afuera, dijo Teresa. Primera fila, cariño. Vamos a hacer tanto ruido. Big Mike le dio una palmada en el hombro a Henry. Lo tienes pequeño. Muéstrales cómo se ve el talento de verdad. El jefe de escenario pidió atención. 5 minutos para salir a escena. Finalistas, por favor, formen fila según el orden de actuación. El área tras bambalinas se transformó. Gente moviéndose a sus posiciones. Padres dando últimos besos y discursos de ánimo. Concursantes rebotando sobre los pies, sacudiéndose los nervios. Henry actuaría quinto de los 8 finalistas. Julian actuaría tercero. Las luces del auditorio se atenuaron. El murmullo del público creció y luego se apagó. El concurso había comenzado. Henry observó las 2 primeras actuaciones desde un lateral. Ambas fueron buenas. Muy buenas. Una chica de 12 años que cantó ópera. Un chico de 13 que hizo un número de jazz increíble con acompañamiento de banda completa. Luego fue el turno de Julian. Julian caminó al escenario como si fuera suyo, sin nervios, sin vacilaciones. Se había preparado para esto toda su vida. Empezó la música, una balada soul de esas que muestran rango y control. La voz de Julian llenó el auditorio pura y precisa. Cada nota exactamente donde debía estar. Cada adorno ejecutado a la perfección. Fue una clase magistral de canto técnico. El público aplaudió cuando terminó. Un aplauso fuerte, apreciativo, pero no de esos que salen del estómago, no de los que hacen que la gente se ponga de pie de un salto. Julian salió del escenario y pasó junto a Henry. Sus miradas se cruzaron. «Buena suerte», dijo Julian en voz baja. Y Henry supo que lo decía de verdad. Gracias. El cuarto concursante salió. Otra actuación sólida. Los jueces estaban dando puntuaciones de 8 altos y 9 bajos. Era una competencia durísima. Entonces el jefe de escenario tocó el hombro de Henry. «Te toca, chico». Henry respiró hondo. Su mamá le apretó la mano. «Recuerda», susurró ella, «cántala como si lo sintieras. Eso es lo único que importa». Henry caminó hacia el escenario. El foco lo golpeó y por un segundo quedó cegado. Luego sus ojos se adaptaron y pudo verlo todo el auditorio lleno, las cámaras de noticias, la mesa de los jueces, donde Vicky estaba sentada con los brazos cruzados como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Cole, al final de la mesa, inclinado hacia adelante con las manos entrelazadas. Y en la primera fila el equipo de Henry, Marcus, Teresa, Big Mike y todos los demás con sus camisetas blancas sonriéndole. El presentador lo anunció. Concursante número 45, Henry Brooks, interpretando un arreglo original. El escenario quedó en silencio.
Henry se acercó al micrófono. Esta vez no había pista de acompañamiento ni instrumentos. Solo él, su voz y las palabras que necesitaba decir. Miró una vez más las palabras en su muñeca. Protege a mamá. Y entonces empezó a cantar. La canción era Stand Up, un viejo himno gospel que su mamá solía cantar cuando aún tenía fuerzas. Pero Henry la había cambiado. La había hecho suya. La había convertido en una canción sobre luchar, sobre negarse a quedarse en el suelo, sobre ser pequeño pero mantenerse en pie. Su voz salió fuerte desde la primera nota. Esta vez no había nervios, no había dudas. Esto no era una actuación, esto era un mensaje. Cantó sobre ser descartado incluso antes de empezar. Sobre personas que te miran y deciden que no eres suficiente por tu código postal, por tu ropa o por el color de tu piel. Sobre caer una y otra vez, y volver a levantarte una y otra vez. Henry se movía mientras cantaba sin coreografía, nada que ver con las rutinas pulidas de Julian, sino algo real crudo. Caminaba por el escenario dominándolo. Señalaba al público cuando cantaba sobre mantenerse en pie. Miró directamente a Vicky cuando cantó sobre quienes intentan destruirte. Su voz se quebró en una de las notas altas. No de forma perfecta ni limpia, pero eso hizo que la canción fuera más honesta, más real. El público estaba completamente en silencio, totalmente hipnotizado. Henry podía ver a su mamá entre bastidores con lágrimas corriendo por su rostro. Podía ver a Cole en la mesa de los jueces con ambas manos cubriéndose la boca. Podía ver a la gente inclinándose hacia adelante en sus asientos, aferrándose a cada palabra. La canción creció hasta su clímax. La voz de Henry llenó cada rincón del auditorio, llegando hasta el techo, rasgando el aire, derramando todo lo que tenía. Todo el miedo, toda la rabia, todo el amor por su mamá, toda la desesperación, la esperanza y la lucha que habían crecido dentro de él durante un año. La última nota sonó, y luego se apagó en el silencio. Durante 3 segundos completos, nadie se movió. Entonces, el auditorio explotó. La gente se puso de pie antes de que Henry siquiera bajara el micrófono. El sonido de los aplausos fue como una fuerza física. La gente lloraba, gritaba. Marcus y Big Mike se abrazaban. Teresa tenía las manos sobre el corazón. Incluso algunas cámaras de noticias temblaban. Los camarógrafos lloraban demasiado como para sostenerlas firmes. Henry se quedó allí parpadeando bajo el foco, tratando de entender lo que estaba pasando. En la mesa de los jueces, Cole tenía el rostro entre las manos. Sus hombros se sacudían por los sollozos. Los otros jueces estaban de pie aplaudiendo. Incluso Julian, observando desde detrás del escenario, estaba aplaudiendo. Su mamá le tiraba del brazo intentando que se detuviera, pero él seguía aplaudiendo de todos modos. La única persona que no aplaudía era Vicky. Estaba sentada con los brazos cruzados, la expresión completamente congelada. El presentador tuvo que esperar casi 2 minutos completos para que el ruido bajara lo suficiente como para pedir las puntuaciones. Uno por uno los jueces levantaron sus tarjetas. 9.8, 9.9, 9.7. Luego Vicky. Levantó su tarjeta con una sonrisa tensa. 8.9. El público abucheó. Alguien lanzó un programa al aire. El jefe de escenario tuvo que avanzar para calmar a la gente. Finalmente Cole. Se secó los ojos, tomó su tarjeta y la levantó. El lugar volvió a estallar. La puntuación promedio de Henry, incluso con el intento de Vicky de bajarla, fue con mucha diferencia la más alta de la noche. Pero todavía faltaban 3 concursantes por actuar. Henry apenas recuerda lo que pasó después. Las últimas 3 actuaciones fueron buenas, tal vez excelentes, pero nada pudo seguir a lo que él acababa de hacer. El público seguía conmocionado. La gente todavía se limpiaba las lágrimas. Cuando terminó el último concursante y los jueces sumaron todas las puntuaciones, el presentador subió al escenario. Señoras y señores, ya tenemos los resultados. El auditorio quedó en silencio. En tercer lugar, con una puntuación promedio de 9.2, Sarah Chen. Aplausos. Sarah subió al escenario radiante aceptando su medalla.
En segundo lugar, con una puntuación promedio de 9.3, Julian Harper. Más aplausos. Julian salió, estrechó la mano de los jueces. Sonreía, pero Henry pudo ver la decepción en sus ojos. Vicky parecía querer prenderle fuego a algo. Y en primer lugar, con una puntuación promedio de 9.66, Henry Brooks. El auditorio volvió a estallar más fuerte que antes. El equipo de Henry corrió hacia el escenario. Big Mike lo levantó sobre sus hombros. Los cañones de confeti explotaron. Las luces parpadeaban. Alguien le entregó a Henry un cheque gigantesco por $75,000. Henry miró fijamente los números. $75,000. Más que suficiente para la cirugía de su mamá. Más que suficiente para las cuentas. Más que suficiente para dejar de contar monedas y preocuparse por cada dólar. Su mamá apareció de repente bajándolo de los hombros de Big Mike y abrazándolo tan fuerte que casi no podía respirar. «Lo hiciste», repetía. «Cariño, lo hiciste». Henry la abrazó de vuelta. El cheque quedó atrapado entre los dos arrugándose. «Lo hicimos», mamá dijo contra su hombro. «Vamos a estar bien». Y por primera vez en un año realmente lo creyó. La celebración duró cerca de 1 hora. Fotos con el cheque gigante, entrevistas con canales locales, gente amontonándose para pedir selfies y autógrafos. Henry sonreía en todo momento, pero el cansancio empezaba a alcanzarlo. Solo quería irse a casa. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, la multitud empezó a dispersarse. Marcus y los demás del vecindario se despidieron prometiendo pasar a verlos al día siguiente. Los equipos de noticias guardaron su equipo. Los otros concursantes y sus familias fueron saliendo poco a poco. Henry y su mamá caminaban hacia la salida cuando una voz los llamó desde atrás. «Henry, espera». Ambos se giraron. Cole Harrington estaba de pie cerca del escenario con las manos en los bolsillos. Se veía nervioso. Realmente nervioso. «¿Puedo...?» Cole miró a Diane. «¿Puedo hablar con ustedes dos 1 minuto, por favor?» La mano de Diane se apretó sobre el hombro de Henry. «Estamos bastante cansados, señor Harrington. Lo sé y lo siento, pero...» Cole tomó aire. «Esto es importante». Había algo en su voz, algo urgente, asustado y desesperado al mismo tiempo. Henry reconoció ese tono. Lo había escuchado muchas veces en su propia voz durante el último año. 5 minutos, dijo Diane en voz baja. Siguieron a Cole hasta una sala lateral, una especie de cuarto de almacenamiento con sillas plegables apiladas contra las paredes. Cole cerró la puerta detrás de ellos y se quedó quieto un momento como si estuviera tratando de decidir por dónde empezar. «Necesito decirles algo», dijo por fin. Algo que debía haber dicho hace 11 años. Diane se quedó completamente inmóvil. Henry pudo sentir la tensión irradiando de su madre. «Cole», no dijo Diane con tono de advertencia. «Diane, por favor, déjame. No tienes derecho». «Lo sé», la voz de Cole se quebró. «Sé que no tengo ningún derecho aquí, pero él merece saberlo. Merece saber quién es su padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Henry miró de uno a otro. El rostro de su madre se había vuelto pálido. Cole parecía a punto de derrumbarse. Que la voz de Henry salió pequeña. Cole se arrodilló poniéndose a la altura de Henry. Sus ojos, esos ojos oscuros que a Henry siempre le habían resultado familiares, estaban rojos y húmedos. «Henry», dijo Cole en voz baja, «yo soy tu padre». Por un segundo el cerebro de Henry simplemente se apagó, como si alguien hubiera desenchufado todo. Las palabras no tenían sentido. No podían tenerlo. No dijo Henry automáticamente. «No, mi papá es...» «Tu mamá te dijo que era cantante», terminó Cole. «Te dijo que era un cantante que se fue antes de que nacieras». «Eso es cierto. Ese era yo». Henry miró a su mamá. Ella lloraba en silencio con la mano cubriéndole la boca. «Mamá», la voz de Henry temblaba. «Mamá es...» «Es verdad», Diane asintió. No parecía capaz de hablar. Henry volvió la mirada hacia Cole y de pronto lo vio. El parecido que había notado sin entenderlo.
La forma en que ambos fruncían las cejas al cantar notas altas, la forma de sus ojos, la manera en que inclinaban ligeramente la cabeza hacia la izquierda al escuchar música. Tú eres... Henry no pudo terminar la frase. Lo siento mucho, dijo Cole, y su voz se rompió por completo. Lo siento tanto, Henry. Tenía 23 años y era estúpido y tenía miedo y pensé que tener un hijo arruinaría mi carrera. Pensé que me atraparía. Así que me fui. Dejé a tu mamá cuando más me necesitaba. Te dejé antes de que siquiera nacieras. Cole estaba llorando ahora. Llorando de verdad. Y me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto. Que estarías mejor sin mí. Que yo solo te arruinaría la vida. Pero estaba equivocado. Estaba tan equivocado. Las manos de Henry estaban cerradas en puños. Todo su cuerpo temblaba. Nos dejaste. ¿Sí? Dejaste a mi mamá cuando estaba embarazada, ¿sí? Tú no... La voz de Henry subía. Ni siquiera lo intentaste, ni siquiera quisiste conocerme. Henry no. Henry dio un paso atrás. No tienes derecho a aparecer ahora. No tienes derecho a ser mi papá ahora que gané algo. Ahora que salgo en la tele y la gente sabe mi nombre. No es por eso. Entonces, ¿por qué gritó Henry? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando nos estaban desalojando? ¿Por qué no cuando mamá se enfermó? ¿Por qué no cuando yo tenía 8 años y vendía limonada para comprar comida? Cole se estremeció como si lo hubieran golpeado. No lo sabía. Te lo juro por Dios, Henry no lo sabía. Podrías haberlo sabido. Podrías haber investigado. Podrías haber intentado. El rostro de Henry estaba empapado de lágrimas. Ni siquiera recordaba haber empezado a llorar. Pero no lo hiciste porque no éramos lo suficientemente importantes. Eres importante. ¿Tú? No, la voz de Henry se volvió fría. No me digas ahora que soy importante. No me digas ahora que te importa porque ya es demasiado tarde. Cole sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un papel doblado. Se lo tendió a Henry con las manos temblorosas. Este es un recibo, dijo en voz baja. Del hospital. Pagué esta mañana la cirugía de tu mamá. Toda. $68,000. La cirugía está programada para la próxima semana y está completamente cubierta. También el cuidado posterior. Todo. Henry miró el papel, pero no lo tomó. El dinero del premio, continuó Cole. Puedes quedártelo. Úsalo para lo que quieras. Fondo universitario, un nuevo apartamento, lo que quieras. Pero ya no lo necesitas para la cirugía. Eso ya está resuelto. ¿Por qué la voz de Henry era apenas un susurro? Porque... La respiración de Cole se cortó. Porque no puedo arreglar los últimos 11 años. No puedo volver atrás y estar allí cuando me necesitabas. Pero puedo hacer esto. Puedo asegurarme de que no pierdas a tu mamá. Puedo asegurarme de que no tengas que cargar con ese peso nunca más. Dejó el papel sobre una silla plegable cuando Henry aún no lo tomaba. No te estoy pidiendo perdón, dijo Cole. No lo merezco. No te estoy pidiendo ser tu papá. Sé que no soy tu papá, solo te estoy pidiendo que me dejes ayudar. Por favor. Henry miró a su mamá. Ella seguía llorando con los brazos rodeándose el cuerpo. Miró a Cole, ese extraño que aparentemente era su padre, ese famoso productor musical, que los había dejado para perseguir sus sueños, que había construido una vida y una carrera mientras Henry crecía en la pobreza, usando ropa de segunda mano, contando monedas en una caja de zapatos. Henry pensó en lo que significaría aceptar esto, dejar entrar a Cole, tener un padre. Luego pensó en todas las noches en que se había quedado despierto, preguntándose por qué su papá no lo quería. En todas las veces que había visto a otros niños con sus padres, y había sentido ese vacío en el pecho. En todos los años en que su mamá trabajó hasta enfermarse para mantenerlo sola. Pagaste la cirugía, dijo Henry lentamente. Sí, gracias por eso. Eso es... Su voz se quebró. Eso es realmente bueno. Va a salvar la vida de mi mamá. El rostro de Cole se iluminó con esperanza. Pero eso no te convierte en mi papá, dijo Henry con dureza definitivo. Tú eres Cole Harrington. Eres un productor musical.
Eres alguien que juzgó mi actuación, pero no eres mi papá. Mi papá no se habría ido. La esperanza en el rostro de Cole se hizo añicos. «¿Henry?», empezó Diane. «No, mamá. Lo siento, pero no». Y Henry miró a Cole directamente. «Gracias por pagar la cirugía. De verdad, gracias. Pero no necesito un padre ahora. He estado bien sin uno durante 10 años. Estaré bien otros 10. Caminó hacia la puerta y la abrió. «Henry, por favor», la voz de Cole era desesperada. Henry se detuvo en el umbral sin darse la vuelta. «Si de verdad quieres ayudar», dijo en voz baja, «entonces no hagas esto más difícil. No intentes ser algo que no eres. Solo déjanos ir». Salió y su mamá lo siguió un momento después. Detrás de ellos podían oír a Cole sollozando sonidos crudos y rotos que resonaban en el cuarto de almacenamiento vacío. Henry no miró atrás. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo unos pocos autos dispersos bajo las luces de la calle. Henry y su mamá caminaron en silencio hacia la parada del autobús, sus pasos resonando sobre el pavimento. Henry llevaba el cheque gigante. Era incómodo y no se doblaba, así que tenía que cargarlo plano como una tabla de surf. El recibo que Cole les había dado estaba en el bolso de su mamá. Prueba de que la cirugía estaba pagada. Prueba de que al menos médicamente iban a estar bien. Pero Henry no se sentía bien. El pecho le dolía, los ojos le ardían. Las manos le volvían a temblar, y las metió en los bolsillos para ocultarlo. «Cariño», dijo Diane con suavidad. «¿Quieres hablar de esto? No». Siguieron caminando. «¿De verdad pagó todo?», continuó Diane. «El hospital me llamó esta tarde para confirmarlo. La cirugía, los cuidados posteriores, los medicamentos, todo está cubierto. Lo sé. Eso es algo bueno, Henry. Es algo muy bueno». «Lo sé, mamá. Él está intentando. Dije que no quiero hablar de eso». La voz de Henry salió más dura de lo que pretendía. Respiró hondo. «Perdón. Es que ahora mismo no puedo». Diana asintió y guardó silencio. Llegaron a la parada del autobús. El próximo no llegaría hasta dentro de 15 minutos. Se sentaron en el banco con el cheque gigante apoyado entre ellos. Henry volvió a mirar los números. 75,000. Dinero que se suponía iba a salvar a su mamá. Dinero por el que había trabajado durante un año para poder competir. Dinero que ahora ya no importaba porque Cole Harrington había escrito un cheque más grande. Una parte de Henry se sentía aliviada, agradecida de que la cirugía fuera a hacerse. Su mamá iba a vivir. Pero otra parte, una parte más grande, se sentía enojada, casi engañada, como si su victoria se hubiera visto disminuida, como si todo lo que había hecho no hubiera servido de nada, porque Cole había llegado al final y lo había arreglado todo con su tarjeta de crédito. «¿Sabes cuál es la peor parte?», dijo Henry en voz baja. «¿Cuál, cariño? Que yo quería salvarte. Quería ser yo el que lo arreglara. Yo quería». Su voz se quebró. Quería ser suficiente. Diane lo atrajo hacia un abrazo. «Oh, Henry, cariño, tú eres suficiente. Siempre lo has sido. Pero yo no te salvé. Él sí». «No». Diane se apartó un poco y sostuvo el rostro de Henry entre sus manos. «Tú me salvaste mucho antes de esta noche. Cada mañana que te levantabas temprano para trabajar. Cada vez que practicabas hasta quedarte sin voz. Cada vez que cuidaste de mí cuando deberías haber estado afuera jugando. Me salvaste con tu amor, cariño. Con tu valentía. Él solo escribió un cheque. Pero tú me diste todo». Henry se secó los ojos con la manga. «No quiero que él sea mi papá. Lo digo en serio. No me importa que haya pagado la cirugía. No me importa que tengamos los mismos ojos o lo que sea. Nos abandonó. Sí lo hizo. Entonces, ¿por qué me siento mal?», Henry miró a su mamá. «¿Por qué me siento mal por decirle que se vaya, Diane?». Suspiró. «Porque eres una buena persona. Porque incluso cuando alguien te hiere, es difícil herirlo de vuelta. Eso no es debilidad, cariño. Es fortaleza». Unos faros iluminaron el lugar. Pero no era el autobús. Era un auto. Un auto bonito. Entró al estacionamiento y se detuvo a pocos metros.
Cole se bajó. Me iré si quieren, dijo en voz alta. De verdad, solo necesitaba decir una cosa más. Henry se puso de pie. Ya dijimos todo. Sé lo que soy para ti, interrumpió Cole. Sé que no soy tu papá, sé que no lo merezco, pero tal vez podría ser otra cosa. Se acercó deteniéndose a una distancia respetuosa. No puedo cambiar el pasado, dijo Cole. Pero puedo estar aquí ahora, no como tu padre. Sé que perdí ese derecho, pero quizá como... no sé. Alguien que quiera ayudarte a apoyar tu carrera, ser tu manager, tu mentor, lo que necesites. No necesito nada de ti, lo sé. Pero quizá yo sí necesito algo de ti. La voz de Cole era suave. Tal vez necesito la oportunidad de hacer algo bien, de ser alguien en quien puedas confiar, aunque no sea como padre. Henry lo miró. A ese extraño que era su padre biológico, pero nunca había sido su papá. A ese hombre que construyó una carrera exitosa mientras Henry crecía pobre, que escribió un cheque que salvó la vida de su mamá, pero que no podía borrar 11 años de ausencia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Henry. Nada. Quiero darte algo. Una oportunidad. Cole respiró hondo. Trabajo con muchos artistas jóvenes. Podría ayudarte a desarrollar tu talento, de verdad desarrollarlo. Clases de canto, presencia escénica, conectarte con la gente correcta. No porque seas mi hijo, porque eres talentoso. Porque lo que hiciste esta noche fue extraordinario. No lo pienses ahora, añadió. No respondas ahora. Solo piénsalo. Te dejo mi número. Sacó una tarjeta y la sostuvo. Henry no se movió. Cole dejó la tarjeta en el banco junto a Diane. Si alguna vez quieres mi ayuda con la música, con lo que sea, llama. Si no, también está bien. De cualquier manera, la cirugía está pagada. De cualquier manera, no voy a desaparecer. Estaré en esta ciudad. Si algún día cambias de opinión. Empezó a caminar hacia su auto. Espera, se oyó decir Henry. Cole se giró. Henry se acercó lo suficiente como para ver la esperanza encenderse de nuevo en los ojos de Cole. Gracias, dijo Henry. Por salvar a mi mamá, no tienes que... No he terminado. Henry extendió la mano. Gracias por eso. De verdad. Pero no eres mi papá. No eres mi padre. Eres Cole. Solo Cole. Y si... Henry respiró hondo. Si algún día decido querer tu ayuda con la música, será porque eres un profesional, no. Porque seas mi padre. ¿Entiendes, Cole? Miró la mano extendida de Henry. Sus labios temblaron. Entiendo. Bien. Cole tomó la mano de Henry y la estrechó. Un apretón firme, formal. Como dos profesionales encontrándose como dos hombres, no como padre e hijo. Gracias, Henry, dijo Cole con la voz espesa, por darme siquiera esto. Henry asintió una vez, retiró la mano y regresó a la parada del autobús. Cole se quedó allí un momento como si quisiera decir algo más. Luego subió a su auto y se fue. Diane acercó a Henry contra ella. Eso fue muy maduro de tu parte. No me siento maduro. Me siento cansado. Lo sé, cariño. El autobús por fin llegó. Subieron Henry luchando con el cheque gigante. El conductor lo reconoció. Oye, tú eres el chico de las noticias. Y no les cobró el pasaje. Mientras el autobús se alejaba del centro comunitario de artes, Henry miró hacia atrás. El edificio estaba oscuro ahora, todas las luces apagadas, el estacionamiento vacío. Mañana empezaría el trabajo de verdad. Programarían la cirugía de su mamá, decidirían qué hacer con el dinero del premio. Tal vez Henry pensaría en la oferta de Cole. Pero esta noche solo estaba cansado. Se apoyó en el hombro de su mamá y cerró los ojos. Lo logramos, susurró Diane besándole la cabeza. Sí, dijo Henry. Lo logramos. Y por primera vez en un año el peso sobre sus hombros se sintió un poco más ligero. Un año después la arena era gigantesca. 20,000 asientos todos llenos. Luces de escenario que podían verse desde el espacio. Un sistema de sonido que hacía que el centro comunitario pareciera el sótano de alguien.
Henry estaba entre bastidores mirando al público a través de una rendija de la cortina. Sus manos deberían haber estado temblando. Un año atrás lo habrían estado, pero ahora estaba tranquilo. 5 minutos. Henry, dijo el jefe de escenario al pasar con un auricular y una carpeta. Henry asintió. Llevaba un traje nuevo. Esta vez realmente suyo, hecho a medida. Su mamá lo había llevado de compras el mes pasado con parte del dinero del premio. Tienes que verte profesional, había insistido. Ahora eres un artista de verdad. Un artista de verdad. Henry todavía no se acostumbraba a esa frase. El último año había sido un torbellino. Después del concurso, audiciones sin parar. 3 discográficas se habían puesto en contacto queriendo contratarlo. Programas de televisión habían llamado. Salas de conciertos habían ofrecido fechas. Todo había sido abrumador. Fue entonces cuando Henry hizo la llamada. La tarjeta de presentación de Cole había estado sobre la mesa de la cocina durante 2 semanas, antes de que Henry finalmente levantara el teléfono. La conversación fue incómoda, formal. Henry dejó los límites claros. Necesito un manager, alguien que conozca la industria. ¿Te interesa? Cole dijo que sí antes de que Henry terminara la pregunta. Su relación era complicada. Cole no era el papá de Henry. Henry seguía sin usar esa palabra. Pero era bueno en su trabajo. Había negociado un contrato discográfico justo que le daba a Henry control creativo. Lo había conectado con entrenadores vocales profesionales. Lo había protegido de los aspectos más depredadores de la industria musical. Y poco a poco, con cuidado, se habían convertido en algo parecido a amigos. ¿Cómo te sientes? La voz de Cole llegó desde atrás. Henry se dio la vuelta. Cole llevaba su uniforme habitual, jeans buenos y chaqueta de cuero. Tenía las sienes ya canosas y parecía cansado, pero sonreía. Bien, dijo Henry. Listo. Tu mamá está en el palco VIP con tu tía. Se ve increíble, por cierto, muy saludable. La cirugía había sido un éxito. El cáncer había desaparecido. De verdad había desaparecido. Diana había terminado el tratamiento hacía 6 meses y estaba oficialmente en remisión. Había recuperado el peso perdido. Su cabello había vuelto a crecer espeso y hermoso. Había vuelto a trabajar, pero ya no en el supermercado. Ahora gestionaba la agenda de Henry, sus presentaciones y compromisos. Se habían mudado del apartamento pequeño a una casa modesta con patio. Nada lujoso. Henry había insistido. No necesitamos una mansión, había dicho. Solo algo bonito. Julian está aquí esta noche, dijo Cole. Quería que te deseara suerte. Henry sonrió. Julian se había convertido en un amigo de verdad. Después del concurso habían conectado por experiencias compartidas. Julian incluso se había disculpado por el comportamiento de su madre. Está trabajando en sí misma, había dicho con diplomacia. Vicky había sido retirada discretamente de su puesto en el Centro Comunitario de Artes, tras una investigación por su trato a los concursantes. Julian parecía más feliz ahora, con menos presión. Dile gracias, dijo Henry. Díselo tú, respondió Cole. Está en el camerino verde. Henry encontró a Julian sentado en un sofá mirando su teléfono. Al verlo, se levantó de un salto. Hermano, este lugar es una locura, dijo Julian. 20,000 personas, lo sé. ¿Estás nervioso? No mucho. ¿Debería estarlo yo? Julian se rió. Probablemente. Yo estaría muerto de miedo. Hablaron unos minutos. Conversación fácil sobre la escuela, la música, cosas normales de chicos. Se sintió bien. Normal. La voz del jefe de escenario sonó por el intercomunicador. Henry Brooks a escenario derecho. 2 minutos. Julian le dio un abrazo rápido. Rómpela ahí fuera, hermano. Henry se dirigió a la entrada del escenario. Su mamá lo esperaba allí. Había bajado del palco VIP. Lo abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, cariño, dijo. Todos los días. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Cole también estaba allí. Extendió el puño y Henry lo chocó con el suyo. Su ritual previo a salir. Recuerda, dijo Cole, no cantas para ellos. Cantas para ti.
Henry asintió. Las luces de la arena se atenuaron. El ruido del público creció hasta convertirse en un rugido. La voz del presentador retumbó por los altavoces. Señoras y señores, por favor reciban en el escenario a Henry Brooks. Henry salió. Las luces lo golpearon como una fuerza física. El ruido era ensordecedor. Vio gente de pie gritando, sosteniendo carteles con su nombre. Caminó hasta el centro del escenario y tomó el micrófono. La arena quedó en silencio. Henry miró a esas 20,000 personas. Pensó en dónde estaba un año atrás, de pie, frente a aquel mostrador de inscripción, viendo caer su formulario en un charco, contando monedas de una caja de zapatos, viendo a su mamá debilitarse día tras día. Pensó en todo lo que había pasado desde entonces, el video viral, el concurso Conocer a Cole, la cirugía, la recuperación. Miró su muñeca. Ya no llevaba la cinta deportiva. Ya no la necesitaba. Pero aún recordaba lo que había escrito allí. Protege a mamá. Lo había hecho. La había protegido. Había ganado. Pero más que eso, había sobrevivido. Ellos habían sobrevivido. Henry acercó el micrófono a los labios y comenzó a cantar. La canción era nueva, una que había escrito él mismo con la ayuda de Cole. Hablaba de levantarse de caer y volver a ponerse de pie, de ser pequeño pero tener una voz enorme. Hablaba de tener 10 años y luchar con todas tus fuerzas por las personas que amas. Su voz llenó la arena alcanzando cada rincón, cada asiento. La gente cantaba con él, lloraba, bailaba. Henry cerró los ojos y dejó que la música lo llevara. Cuando volvió a abrirlos, vio a su mamá en el palco VIP. Estaba de pie con las manos sobre el corazón, lágrimas corriendo por su rostro. A su lado, Cole observaba. Y tal vez, solo tal vez, Henry pudo ver algo parecido al orgullo en sus ojos. No exactamente el orgullo de un padre, sino el orgullo de alguien que había ayudado, que había estado presente cuando realmente importaba. La canción creció hasta su clímax. La voz de Henry se elevó más alto de lo que jamás había cantado, fuerte, segura, irrompible. La última nota resonó. 20,000 personas estallaron. Henry se quedó allí respirando con fuerza, sonriendo de verdad. Saludó al público, pero sus ojos buscaron primero a su mamá, luego a Cole, luego a Julian, en algún lugar entre la multitud. A todas las personas que lo habían ayudado a llegar hasta allí. A todas las personas que habían creído en él. Las luces se atenuaron mientras salía del escenario. Su mamá lo esperaba entre bastidores y lo envolvió en un abrazo aplastante. Cantaste increíble, cariño. De verdad increíble. Cole también estaba allí. Por un segundo solo se miraron. Luego Cole extendió la mano. Henry la estrechó con firmeza profesionalmente. Gracias, dijo Henry. Por todo. No respondió Cole en voz baja. Gracias a ti por darme la oportunidad de ser parte de esto, aunque sea solo Cole, terminó Henry. Cole sonrió. Solo Cole. Y de algún modo eso era suficiente. 6 meses después, Henry cruzó las puertas del Centro Comunitario de Artes por primera vez desde la final. El vestíbulo se veía igual. Las mismas luces fluorescentes, la misma alfombra roja, el mismo mostrador de registro, pero todo se sentía distinto ahora. ¿Estás bien?, preguntó su mamá tocándole el hombro. Sí, solo es raro volver. Estaban allí para el nuevo concurso de talentos, el primero desde la victoria de Henry. Cole había convencido a Henry de asistir como orador invitado, para hablarles a los nuevos concursantes sobre su camino. Les hará bien escuchar tu historia, había dicho Cole. Mostrarles que el éxito no siempre viene del privilegio. El vestíbulo estaba lleno de niños y padres. El registro se hacía en el mismo escritorio donde una vez se había sentado Vicky Harper, pero Vicky ya no estaba. Ahora había una nueva directora del programa, una mujer llamada Michelle Torres, que de verdad parecía preocuparse por darles a todos los niños una oportunidad justa. Michelle vio a Henry y le hizo un gesto con la mano. Henry, muchas gracias por venir. No hay problema. Los niños están muy emocionados de conocerte. Tenemos unos 50 concursantes este año.
Es la participación más grande que hemos tenido. Creo que tu historia inspiró a muchas familias a intentarlo. Henry miró alrededor del vestíbulo. Vio niños que se parecían a él. Niños con zapatos gastados y ropa que no les quedaba del todo bien. Niños que probablemente contaban cada dólar. Niños que cargaban sueños más grandes que sus circunstancias. Pero también vio niños como había sido Julian. Bien vestidos, bien entrenados, claramente de familias con recursos. Todos mezclados. Sin separación, sin juicios. Las cosas han cambiado aquí, dijo Henry. Gracias a ti, respondió Michelle. Después de todo lo que pasó, la Junta hizo una revisión completa de nuestras políticas. No más discriminación, no más favoritismos. Ahora todos los niños tienen una oportunidad justa. Un niño de unos 9 años se acercó a Henry con timidez. Disculpa. ¿Tú eres Henry Brooks? Sí, soy yo. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Vi tus videos como 100 veces. Eres la razón por la que estoy compitiendo hoy. ¿Cómo te llamas, Marcus? Marcus Williams. Henry sonrió. Encantado de conocerte, Marcus. ¿Estás nervioso, súper nervioso? Mi mamá dice que no debería, pero... Marcus miró sus zapatos. No tengo ropa elegante ni nada y nunca he tomado clases de canto. Henry se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. ¿Sabes qué es lo más importante? ¿Por qué estás haciendo esto? Si lo haces por las razones correctas, porque amas cantar, porque tienes algo que decir, entonces lo demás no importa. La ropa, las clases, nada de eso. Henry tocó el pecho de Marcus con suavidad. Todo está aquí. Marcus asintió viéndose más seguro. Y oye, añadió Henry, yo tampoco tuve clases de canto. Al menos no antes del concurso. Lo único que tenía era una razón para cantar. Encuentra tu razón y todo irá bien. Cuando Marcus se alejó, Henry notó a alguien más observando desde el otro lado del vestíbulo. Julian estaba allí con su mamá. Al cruzarse las miradas, Julian levantó la mano en un saludo. Henry se acercó. «Hola», dijo Julian. «No esperaba verte aquí. Yo tampoco esperaba verte a ti». «¿Compites otra vez?» No respondió Julian. «Solo vine a apoyar a algunos de los chicos más jóvenes. He estado haciendo mentorías con el programa de Michelle». Julian miró a su mamá. «Supongo que estamos intentando devolver un poco». Vicky estaba allí de pie viéndose incómoda. Había envejecido en el último año. Más canas en el cabello, líneas marcadas alrededor de los ojos. Cuando miró a Henry, había algo parecido a la vergüenza en su expresión. Henry dijo en voz baja, «¿Puedo hablar contigo un momento?» Henry miró a su mamá, quien asintió. Se apartaron del grupo lejos del ruido. «Te debo una disculpa», dijo Vicky. «Una de verdad. Lo que hice, la forma en que te traté estuvo mal. Fue cruel. Estaba tan concentrada en que Julian ganara que olvidé de qué se suponía que trataba este programa, dar oportunidades a los niños, no quitárselas». Henry no dijo nada. «Perdí mi trabajo por mi comportamiento», continuó Vicky. «Y merecía perderlo. No te estoy pidiendo perdón, solo quería que supieras que ahora veo lo que hice y lo siento». Henry respiró hondo. «Hiciste todo más difícil. Me hiciste dudar de mí mismo cuando ya estaba luchando. Lo sé. Pero también me hiciste más fuerte. Me obligaste a pelear con más fuerza. Así que... no voy a decir que está bien porque no lo estuvo. Pero ya no estoy enojado». Los ojos de Vicky se llenaron de lágrimas. «Gracias por eso». Regresaron con los demás. Julian le lanzó a Henry una mirada que decía gracias sin palabras. Michelle pidió atención. «Muy bien todos. Pasemos al auditorio. Henry va a decir unas palabras a los concursantes antes de que empecemos las preliminares». La gente fue entrando al auditorio. Henry caminó hacia el escenario con su mamá y Cole detrás. El escenario se veía exactamente igual que 1 año y medio atrás. Las mismas luces, el mismo micrófono. Pero esta vez Henry no tenía miedo. Salió al escenario. Los concursantes estaban sentados en las primeras filas mirándolo con ojos muy abiertos. Algunos nerviosos, otros confiados, todos con esperanza.
Hola a todos, dijo Henry al micrófono. Soy Henry. Muchos de ustedes probablemente conocen mi historia, pero por si acaso yo estaba sentado donde están ustedes hace más o menos 1 año y medio. Tenía 10 años, no tenía dinero y estaba muerto de miedo. Algunos chicos rieron suavemente. No tenía entrenamiento, no tenía profesor de canto, ni siquiera tenía ropa decente para ponerme. Lo que sí tenía era una razón. Mi mamá estaba enferma y necesitaba ganar este concurso para salvarle la vida. Vio a varios niños inclinarse hacia adelante atentos a cada palabra. Y durante ese tiempo aprendí algo, continuó Henry. Aprendí que el talento no tiene que ver con tener las clases más caras o la ropa más elegante. Tiene que ver con tener algo real, que decir algo verdadero. Hizo una pausa mirando esos rostros jóvenes. Cuando suban a este escenario esta noche, algunos de ustedes van a cantar perfecto. Cada nota afinada, cada adorno ejecutado sin fallas, y eso está bien. Pero lo perfecto no es lo que la gente recuerda. Lo que la gente recuerda es lo real. Lo que la gente recuerda es lo honesto. Henry pensó en su propia actuación, las notas quebradas, la emoción cruda, la forma en que su voz se había roto en las partes altas porque cantaba desde un lugar más profundo que la técnica. Así que mi consejo es este: no intenten ser perfectos. Intenten ser verdaderos. Canten sobre algo que les importe. Hagan que la gente sienta algo. Eso es lo que separa una buena actuación de una gran actuación. Vio a Marcus en la tercera fila asintiendo con fuerza. Y una cosa más, dijo Henry. Pase lo que pase esta noche, ganen o pierdan. Recuerden que esto es solo el comienzo. Este concurso no los define. Lo que los define es su talento, su esfuerzo y su carácter. Así que salgan ahí, den lo mejor de ustedes. Y recuerden que pase lo que pase, ya son valientes, solo por intentarlo. Los concursantes aplaudieron. Henry saludó con la mano y salió del escenario. Su mamá lo abrazó. Fue hermoso, cariño. Cole estaba allí también. Eres bueno en esto, dijo en lo de mentoría. Quizás deberíamos añadirlo a tu agenda. Visitar programas, hablar con jóvenes artistas. Tal vez, respondió Henry. Observaron el concurso desde un lateral. Marcus salió al escenario. Su actuación fue irregular. Desafinó en algunos momentos, los nervios lo hicieron acelerar el tempo, pero había algo allí, algo crudo y real. No ganó. Ni siquiera quedó entre los 3 primeros, pero cuando salió del escenario estaba sonriendo de oreja a oreja. Lo hice, le dijo Marcus a Henry. Tenía muchísimo miedo, pero lo hice. Claro que sí. ¿Cómo se sintió? Increíble, aterrador. Quiero hacerlo otra vez. Henry se rió. Entonces sigue practicando. Sigue trabajando. Esto es solo el comienzo. Más tarde, cuando terminó la competencia y se anunciaron los nuevos ganadores, Henry y su familia caminaron hacia el estacionamiento. Esta vez no hacia una parada de autobús. Ahora tenían un auto. Nada lujoso, pero era suyo. Cole caminó con ellos. ¿Vuelves mañana al estudio?, preguntó Henry. Sí. Llega un artista nuevo. Un chico joven, de hecho me recuerda a ti. Mucho talento en bruto. Necesita pulirse. Te vendrá bien. Henry sonrió. Gracias. Eso significa mucho viniendo de ti. Llegaron al auto de Henry. Su mamá se sentó al volante. Había recuperado su licencia cuando mejoró de salud. Henry se quedó junto a la puerta del copiloto mirando de nuevo el Centro Comunitario de Artes. ¿Todo bien?, preguntó Cole. Sí, solo estaba pensando. ¿En cuánto ha cambiado todo? ¿En lo diferente que es ahora Cole? Asintió. Muy distinto a como era hace 1 año y medio. ¿Sí? Henry miró a Cole. De verdad lo miró. A ese hombre que era su padre biológico, pero nunca había sido su papá. Al hombre que los había abandonado, pero que también había pagado la cirugía de su mamá. Que había manejado bien su carrera, que había estado presente aunque tarde. Gracias, dijo Henry. Por todo. Por estar aquí. Por ayudar. No tienes que agradecerme. Lo sé, pero quiero hacerlo. Hubo un momento breve pero real. Se miraron y algo pasó entre ellos.
No era amor exactamente, no era el vínculo entre padre e hijo, pero sí algo parecido al respeto, quizá al entendimiento. Cole extendió la mano. Henry la estrechó. ¿Nos vemos la próxima semana?, preguntó Cole. Sesión en el estudio. Sí, nos vemos entonces. Henry subió al auto. Su mamá encendió el motor y salieron del estacionamiento. Mientras se alejaban, Henry miró hacia atrás una vez más. Cole estaba de pie bajo la luz del poste viéndolos irse. Levantó la mano en un saludo. Henry respondió al saludo. Luego miró hacia adelante a la carretera que se extendía frente a ellos. Detrás quedaba todo lo que habían sobrevivido: la pobreza, la enfermedad, el miedo, la lucha. Delante estaba todo lo que habían construido: el éxito, la salud, la estabilidad, el futuro. Su mamá estiró la mano y apretó la de Henry. «Orgullosa de ti, cariño», dijo. «Orgulloso de nosotros», corrigió Henry. Ella sonrió. «Sí, orgullosa de nosotros». Condujeron juntos hacia casa, dejando atrás el centro comunitario de artes, pero llevándose sus lecciones consigo. Henry tenía 15 años, ahora todavía joven, todavía, aprendiendo, todavía creciendo. Pero ya no era el niño asustado de 10 años que había estado frente a aquel mostrador de inscripción contando monedas de una caja de zapatos. Era Henry Brooks, cantante profesional, sobreviviente, luchador, y sobre todo el hijo de su madre. Miró su muñeca, el lugar donde antes había estado la cinta deportiva. Las palabras ya no estaban allí, pero aún podía sentirlas tatuadas en su corazón. Protege a mamá. Misión cumplida. Acompáñanos a compartir historias significativas dando like y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tus días con lecciones profundas y empatía sincera.